hace algunos, creo que fue el mes pasado, o un poquito más atrás, hablábamos de los ejemplos cuando analizábamos la triste realidad de tener un expresidente al menos investigado por la justicia por violencia de género y maltrato a su mujer. Y hablábamos justamente de los ejemplos, ¿no? De esos modelos identificatorios que obviamente quienes están a tope de esa modalidad indudablemente tienen que cuidarse mucho cuando uno es una figura pública, cuando vos sos un funcionario, cuando sos no un referente barrial. Recién estaba escuchando ahí en las noticias que ustedes pasaban el Papa diciendo no hay lugar para seguir ocultando a los curas pedófilos, y la verdad tiene que salir a la luz y el mal no se lo puede ocultar. Bueno, más o menos estamos en ese mismo en esa misma línea en donde un dirigente, un presidente, en este caso hoy vamos a hablar sobre eso, digamos las formas, tu calidad de vida, tu forma de vida, tu forma de expresión tiene que ser ejemplar, ¿no? Porque la sociedad te pone en ese lugar justamente para liderar, para liderarnos, ¿sí? Nosotros contratamos a un presidente o contratamos a un gobernador o contratamos a un intendente para que por 4 años la ciudadanía le paga el sueldo y muchas veces un jugoso sueldo y una muy buena calidad de vida para que sea un buen líder, ¿no? Y la idea mía es reflexionar acerca un poquito de los discursos y cómo todo discurso genera realidad. Hace horas el presidente hizo como un revival de ese encuentro en Parque Lezama, y bueno, más o menos todos habremos visto o escuchado un poquito, y creo que es más de lo mismo, digamos, ¿no? Estamos en una cultura del streaming, Alejandro, vos lo sabés muy bien como hombre de medios, una cultura de redes sociales, una cultura de youtubers. Hoy cualquier persona, inclusive sin capacitación y sin estudio previo, puede tener un programa y ser visto por cientos de miles de personas, viralizarse, como decimos. Ahora ese virus justamente puede ser muy complejo para la sociedad, sobre todo para niños, púberes, adolescentes, jóvenes, que todavía están en una etapa formativa y que creen, quizás, porque adolecen de todas las herramientas para masticar y digerir y filtrar un discurso, creen que la realidad es eso, lo que ven en su youtuber, en su canal de streaming. Y básicamente podríamos decir que la forma discursiva del streaming o de las redes sociales o de los reels de TikTok y todas estas cosas, y bueno, hay gritos, risas, malas palabras, interrupciones, digamos, las ideas y las palabras corren a una velocidad fenomenal, no hay hilo conductor, no hay lógica, saltamos de un tema al otro y después del otro y nos reímos y nos volvemos y se maltrata a uno y se maltrata al otro y dicen tal cosa de tal persona y otros traen un recuerdo o sea, realmente un discurso caótico. Bueno, indudablemente aquella forma discursiva que en estos casi 3 años de carrera meteórica de Javier Milei lo llevó y lo encumbró en el poder, algo de eso sigue sucediendo, ¿no? Y ese discurso de streamer es algo que indudablemente le dio mucho rédito, pero es algo que al menos creo que habría que revisar, ¿no? En un streaming no hay debate, ¿no? Solo expresa la idea, alguien dice algo y hasta que el otro lo vuelve a tapar, y es muy difícil encontrar, digamos, hoy por hoy, inclusive en los medios de comunicación tradicionales, un debate, un intercambio de ideas, donde haya tesis,
donde haya una hipótesis, donde alguien plantee una idea diferente y sepa defenderla, y como lamentablemente la capacidad cultural de nuestro país en líneas generales en estos últimos 20 años está en caída libre, nadie puede defender correctamente una idea porque, digamos, hoy cualquiera puede tener un micrófono y obviamente que no se tiene la calidad cognitiva o cultural para poder defender una idea sin defenderla con las herramientas de siempre, ¿no? El maltrato, la puteada, denigrar al otro, hacer esos argumentos ad hominem, como se llama, es decir, alguien te está diciendo que el sol es una estrella, pero como vos no podés entender eso siquiera, entonces le decís, bueno, vos callate porque sos hincha de Independiente, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver que seas hincha de Independiente con que vos argumentes que el sol es una estrella, como efectivamente es? Pero bueno, ese es el tiempo histórico en que vivimos, no solamente aquí en la Argentina, en el mundo, los debates, ¿no? Recordemos el primer debate que tuvo Trump con Biden, bueno, básicamente fue más o menos de una decrepitud discursiva y cultural como la realidad que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Cuando no hay debate y alguien se pone en una tribuna con el dedito, como muchas veces aquí en esta columna yo también señalaba con la expresidenta Cristina Kirchner, obviamente, ¿no? Hay ego, y el ego es un culto a la autosatisfacción, Alejandro. El ego es un culto a la autocelebración, soy yo, y yo. Y como tengo micrófono, y como nadie me puede debatir porque tengo 5.000, 6.000 personas que me aplauden, obviamente ese discurso desde el ego puede ser un discurso complejo, porque si aparte tiene en sí mismos elementos violentos, elementos de fulbito para la tribuna, elementos de desinformación o fake news, en donde los políticos, insisto, no es solamente Milei el que lo está haciendo, ya lo hicieron otros presidentes y la mayoría de los políticos, retuercen las estadísticas para argumentar desde la desinformación. Y entonces el otro, desde ese discurso egoico, el otro es un estúpido, el otro es un ignorante, el otro es un conspirador, y por ende el otro es un enemigo. ¿Cómo instituimos ese otro? Y bueno, el que no piensa como yo. Y vos sabés muy bien, Alejandro, que estos últimos años lo hemos hablado en privado y aquí también en público, qué difícil es ser libre pensador y no, digamos, sostenerse entre estas oleadas que te llevan a pensar en blancos o negros o en Boca o River, ¿no? Porque también es cierto que hay una responsabilidad social en estos discursos violentos en la que todos tenemos, ¿no? Porque la mayoría de las personas están exigiendo, bueno, sos de Boca o sos de River. Es muy difícil mantener, muy difícil pero no imposible, obviamente, mantener la objetividad y tener coherencia intelectual, ¿no? Si desde este humilde micrófono en más de una oportunidad he señalado estos discursos violentos, autoritarios y egoicos desde digamos, otros presidentes, ¿sí? Ahora hay que hacerlo también, ¿no? Y bueno, en ese punto creo que estamos en más de lo mismo, lamentablemente, ¿no? Es triste verlo, pero otra vez más de lo mismo. Y yo creo que cuando un presidente accede a una cuota de poder, cuando estás ahí, la gente te puso justamente para que hagas algo distinto. Si no hubiera votado
a lo mismo, digamos, ¿no? Y entonces, si el presidente, nuestro presidente, no entiende que los discursos generan realidad, tengo entendido que tiene muchos asesores en redes sociales y en comunicación. Me gustaría saber dónde estudiaron. Pero si no entiende eso, vamos a seguir en la polarización, vamos a seguir en ese triste negocio de unos pocos, mientras la ciudadanía va quedando afuera, mientras la ciudadanía mira como un grupo de familias poderosas de nuestro país sigue peleándose por el poder. Y entonces creo que es un llamado de atención. Ojalá esta columna llegue a la Casa Rosada a través de algún asesor, y pueda el presidente entender que está ahí, que mucha gente lo ve, que hay adolescentes que lo ven, que hay muchos adolescentes que, digamos, lo han votado y que ahora tiene un cargo institucional, lo hemos puesto ahí para que haga algo diferente. Es muy difícil que, si nosotros pensamos, y con esto voy cerrando, Alejandro, si nosotros pensamos que la salida de un país solamente es lo económico, nos quedamos rengos, ¿no? Hay un viejo dicho de Clinton que muchos políticos lo usan, y hace poquito la expresidenta Cristina Kirchner también lo usó, que me parece absolutamente erróneo, que es la economía estúpida, ¿sí? Era un sticker que se pegaba en los autos en la época de Bill Clinton. No, muchachos, no es la economía. Un país, una sociedad no crece solamente por la economía, crece también por sus valores sociales, culturales, por los vínculos humanos que se generan en el seno de una sociedad, por su lengua, por su historia, por sus tradiciones. Si hay un sector del gobierno o todo el gobierno cree que, bueno, acá bajando la inflación, listo, la gente es feliz, y si la ciudadanía lo cree, bueno, estamos en el horno, sí, lamentablemente. ¿Y qué significa estar en el horno? Que vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Entonces creo que nosotros, como humildes ciudadanos que estamos escuchando esta columna, repensemos un poquito el poder que tiene el discurso nuestro, el poder que tienen nuestras palabras cuando nos dirigimos a nuestros hijos, a algún vecino, cuando tu piba en el auto está viendo lo que vos estás diciendo de alguien que pasó por la calle y te tiró el auto sin querer, o uno que cruzó en moto. ¿Qué decís sobre eso? Porque ese discurso va a generar una realidad en la cabecita de tu hijo de 8 o 9 años que está viendo. Cuando lo llevas a jugar al fútbol, hace poquito tuve una charla con unos papás de una escuelita de fútbol acá, de Luján. Bueno, lo de siempre, y lo hemos hablado muchas veces, ¿qué pasa en la cabecita de esos nenes de 8 o 10 años cuando el papá grita, desesperado, como si estarían en la final de la Copa del Mundo, maltratando inclusive a su propio hijo? Ese discurso genera una realidad. Después tenemos enanos en autoestima, tenemos gente que después va a tener muchos problemas para pedir un aumento de salario, para largarse solito, para golpear una puerta y pedir trabajo. ¿Por qué? Y bueno, porque le pisoteamos la autoestima con nuestros discursos violentos. Entonces, cierro. El presidente, el gobernador, un diputado, un intendente, por favor, piensen en el lugar en donde están. Gritar, putear, maldecir, tratar al otro como un estúpido, como un traidor, eso ya lo escuchamos, yo ya lo escuché, y creo que muchos de los que nos escuchan ya lo hemos escuchado, de presidentes, presidentas, diputados, senadores, gobernadores. Es hora, me parece, de hacer algo distinto, porque si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a seguir en un laberinto borgiano una y otra vez sin poder salir, querido Alejandro.
Te mandamos un fuerte abrazo, Esteban, y agradecemos como siempre tu participación. La reflexión que inmediatamente se me viene a la cabeza es, bueno, pero si le funcionó ese discurso hiperviolento a toda hora y en todo contexto para llegar a la presidencia, ¿por qué una vez llegado ahí habría de cambiarlo? El tema es que ese tipo de discursos desde un presidente, ya no desde un panelista, ni siquiera desde un candidato presidencial, habilita a que, bueno, eso se replique en tantísimos lugares. Si el presidente insulta a medio mundo, ¿cómo no voy a insultar yo? Ya nada sorprende. Y es bravo, es peligroso, y ojalá que sea algo que quede en una llama poco a poco extinta. Mirá, hablábamos hace, ya te digo, en aquella columna que hablábamos sobre Alberto Fernández y los modelos, nosotros tenemos presidentes, tenemos expresidentes, hemos tenido varios, imputados, condenados por corrupción, tenemos cada espécimen, pero por eso decía lo de recién, es también un espejo a nosotros mismos, ¿no? O sea, aquí la cuestión es, puede ser que a un panelista, a un streamer, putear y ser violento, le sirva para tener rating o para tener 40.000 seguidores. Pero cuando vos llegaste a la función pública, vos sos empleado de la ciudadanía y tenés que velar porque estás ahí, estás a tope, te ven, ¿no? Y eso también pasa para algunos modelos sociales que quizás no son presidentes, pero tienen pantalla, salen en las radios. Bueno, esa gente también forma, entre comillas, o deforma, mejor dicho, la cultura de una nación. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo también de, bueno, eso que nos gustó como algo diferente, como un rockero de campera o un líder progresista de izquierda que iba a barrer con la corrupción empresarial. Bueno, después estos tipos son camaleones, ¿no? Y vuelvo a repetir, digamos, no nos vamos a extender ni vamos a hablar puntualmente de cada caso, pero digamos, qué difícil es encontrar un referente político social, digamos, con la suficiente valía moral y ética para entender mínimamente la responsabilidad que la ciudadanía le dio. Entonces, seguramente que, como decís vos, aún sigue garpando, digamos, sigue teniendo éxito esos discursos violentos, porque vivimos en una sociedad, ¿no? Así, muy compleja, muy compleja. Insisto, y traía otros ejemplos de esto no pasa solamente aquí, pasa en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Este fin de semana ganó la ultraderecha en Austria, y ayer mismo a la noche leía que este hombre había sido ministro del Interior, creo que en el 2018, con otra coalición, y bueno, los discursos que daba o las conferencias de prensa que daba, bueno, evidentemente desde el 2018 mucha gente dice, uy, quiero este tipo para presidente, y hoy está a un paso de ser primer ministro de Austria. Entonces, hay lamentablemente, un gran volumen de la ciudadanía mundial que evidentemente se cansó de un montón de cosas, y ahora, bueno, listo, que entre cualquier payaso, que entre cualquier tipo o cualquier mina a gobernarnos, si total está todo bien y vamos para adelante. Bueno, ojalá podamos como sociedad global revisar a quienes estamos encumbrando como grandes líderes. Sí, señor. Querido Esteban, un abrazo hasta la semana que viene. Hasta el lunes, buena semana para todos. Chau, chau. Nuestro psicoanalista, Esteban Gómez, en la mañana de la 104.